principio vamos a estar leyendo algunas cosas que tienen que ver con el Evangelio y la prosperidad. Y después vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Así que vamos a intentar, en este tiempo que tenemos, corto al fin, pero vamos a tratar de avanzar para ver estas cosas. Los primeros voy a leerlo, así que vamos a tratar de avanzar en esta parte. Después vamos a ir lo que dice la Biblia, ¿no? El debate. Hoy han surgido una interpretación nueva del Evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. A propósito, haciendo un pequeño paréntesis, hay fe basada en sentimiento y hay fe basada en la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, a ver si así me escuchan, ¿sí? Hay fe basada en sentimiento y hay fe basada en la palabra de Dios. No sé cuál de las dos usted tiene. Y lo vamos a comprobar a través de la palabra del Señor, ¿les parece? Porque una fe sentimental es una fe que aparenta ser una fe grande, pero los sentimientos son cambiantes. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Y cuando yo confío en la palabra de Dios, entonces pongo mi confianza en lo que enseña la palabra, en las promesas del Señor. Entonces puedo hablar de que realmente hay fe, de una fe bíblica. Por ejemplo, déjeme que podamos hacer un paréntesis aquí y vayamos al libro de Daniel. Libro de Daniel. Y vamos a tratar de en el capítulo 3 de Daniel, creo que la mejor forma de nosotros poder observar lo que es una fe bíblica y no sentimental, ¿verdad? Haciendo ese paréntesis, quiero que usted me entienda. Hay una fe que puede llegar a llevarme a declarar algo basado en el sentimiento y no basado en la Biblia, en los principios del Señor. Por eso que hay un movimiento que declara todo, pero el declarar es porque es una fe de sentimiento, emocional y no bíblica. Ahora déjeme decirle algo, hay una línea muy fina entre una y otra, pero lo vamos a comprobar con el pasaje, ¿está bien? Vamos a verlo. Miren, cuando se acuerdan de Nabucodonosor, en el versículo 13 habían hecho una estatua para ser adorada y cuando sonaban la música, todos tenían que arrodillarse y adorar a la estatua que era imagen del rey. ¿Se acuerdan? Entonces el rey hizo una estatua de 30 metros, para que tenga una idea, ¿verdad? Y en esos 30 metros que tenía la estatua, cuando sonaba la música, todo el mundo tenía que arrodillarse y adorarlo como un dios. Entonces acusaron a 3 personas, Sadrach, Mesach y Abednego, de que cuando sonaba la música ellos no se arrodillaban. Y lo trajeron ¿dónde? Delante del rey. Versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no, dice ahí el versículo, ¿verdad? Que vosotros no adoráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la salpoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis,
En la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con minúscula, será aquel que os libre de mis manos? Entonces ahí vienen las palabras de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, primero, no es necesario que respondamos sobre este asunto. Primera expresión, no es necesario que respondamos acerca de este asunto. Seguimos, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Qué dijera una generación de hoy? ¿Cómo dijera esa parte del versículo la generación de hoy? Rey, no nos vamos a postrar y el Señor nos va a librar del horno de fuego. Eso dijera la generación de hoy. Pero no es la expresión que usó. ¿Cuál fue la expresión que usó? Mire, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Puede hacerlo. Eso es lo que está diciendo. No dice, mire, rey, usted, ¿quién es usted? El Señor nos va a librar. No, lo que ellos dijeron es, el Señor puede librarnos. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero el versículo 18 dice, y si no, pero ahí hay un si no. ¿Y por eso dejó de ser fe? No. Entonces, ¿qué dice el versículo? Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Sabe lo que estoy viendo aquí? Que ellos estaban reconociendo quién era su Dios, lo poderoso que era su Dios, pero una cosa no sabían. ¿Cuál era el plan de Dios? Eso no lo sabían. Entonces, en vez de declarar que el Señor los iba a librar, ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Ahora, ¿tenemos fe? Sí. ¿Dónde me doy cuenta? Cuando dice, y de tu mano los librará. Tienen fe. Pero tenían bien claro que tenían que esperar la voluntad de Dios. Y por eso dice, y si no, ¿cómo? Ese Dios todopoderoso, ese Dios que lo podía librar, ¿hay un si no? Claro, porque no sabían cuál era la voluntad de Dios. Pero ellos no cambiaron su convicción. Dios los libre o no los libre, como no sabían el propósito, ellos no cambiaron su convicción. Sepa, rey, que nosotros no nos vamos a postrar. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es, como Primera de Juan nos enseña también, todo lo que pidiere, ¿verdad?, conforme a su voluntad. Por ejemplo, nosotros decimos, sí, el Señor, tranquilo, el Señor lo va a hacer. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué lo decimos? No, eso es basado en la fe. Está bien, yo sé que el Señor lo va a hacer. Pero si el Señor tiene otro propósito. Ahora, ¿es fe decir, y si no, sepa que no nos vamos a postrar? ¿Es fe? Sí, era fe. Pero la fe tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, si el Señor así lo dispone, el Señor lo puede hacer. Y si no lo hace, tú no puedes moverte de tu convicción. Si el Señor no lo hace porque tiene algún propósito que tú no y yo no entendemos, lo que tú no tienes que hacer es moverte de la convicción que tú tienes, que ese Dios tiene propósito grandioso contigo y que si algo permite, el Señor tiene el control. Y si algo permite, el Señor va a hacer sus maravillas. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si ellos se postraban? ¿Qué hubiese pasado? No le hubiese pasado nada. Se salvaba. Pero ellos no se postraron. Al no postrarse, ¿cuál era la sentencia? Ahora mismo, justo ahora, seréis lanzados al horno de fuego. Y ellos dijeron, mire, rey, nosotros ni tenemos que contestarle. ¿Sabe lo que me hace pensar esa expresión? No era negociable para ellos. No era negociable. Y eso me encanta. Porque así tenemos que ser nosotros. No es negociable la santidad. No es negociable la obediencia al Señor. No es negociable nuestra devoción con Dios. En eso ni siquiera tenemos que hablar. A ver si, bueno, pero quizás si hablamos contigo, tú vas a bajar de 7 veces calentado el horno, quizás lo baja 1. O quizás, qué sé yo, en vez de tirarnos al horno de fuego, nos dejan sin comer una semana.
pero no es negociable. Ellos dijeron, de eso no tenemos ni que hablar. Ahora, te voy a enseñar algo. Digo los muchachos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Le voy a enseñar algo, rey. El Señor puede librarnos de usted y puede librarnos del horno de fuego. Y Él nos librará, esa es nuestra esperanza. Pero nuestra convicción es que si no lo hace, aún así le vamos a servir. Si no lo hace, aún así lo vamos a seguir a Él. Entonces, hoy estamos en una época donde la gente declara en base a qué? A sentimientos, no en base a la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes en Cristo Jesús, aquí en esta iglesia que enseñamos la Biblia, no decimos, declaramos en el nombre de Jesús. Nosotros que decimos, Dios puede hacerlo. Y si no, como quiera, seguimos confiando. Amén. Y eso es fe. Amén. Eso es fe. Cerramos el paréntesis o alguna pregunta hasta aquí. Aprovechen. Estamos 2 por 1. Si es sentimiento o esa fe es buscando un éxito. Sí. Por ejemplo, por lo general, la gente quiere llegar a un estatus de fe. No, ese es un hombre de fe, porque él lo declaró y eso pasó. Quieren llegar a un estatus de fe. Y déjame decirle algo. Dios hace su voluntad. Independientemente de usted y de mí, Dios hace su voluntad. Ahora, como Dios es bueno, siempre Dios quiere hacer cosas buenas para nosotros, porque Él es bueno. Pero lo que debemos estar dispuestos a entender es, no todas las veces que oramos, el Señor responde como nosotros queremos, sino como nos conviene, o como el propósito de Dios se va a cumplir. Por ejemplo, ¿cómo fue glorificado Dios aquí? A través del fuego, ¿verdad? ¿Qué hizo Nabucodonosor? Mira, acá no hay otro Dios sino el Dios de ellos. Porque el Dios de este, ¿cuál fue su expresión? ¿Qué Dios lo puede librar a ellos del fuego? Ahora, aquí está la respuesta. Jehová Dios. Jehová Dios los libró del fuego. Entonces Dios se glorificó. Cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito más grande que el que nosotros estamos viendo. Y eso tenemos que entender, ¿verdad? Así que cuando usted hable con la fe conforme a la voluntad de Dios. Y si usted habla conforme a la voluntad de Dios, una cosa va a ocurrir. Número 1, usted no va a ser desacreditado por ser un hombre de fe falsa. No, pero la persona dijo que eso iba a ocurrir, no ocurrió. Bueno, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Entonces usted queda mal, porque es como ese que se paró y dice, la palabra de Dios dice que si tengo fe como un grano de mostaza le diría al monte que se eche al mar. Y se puso a decir, ¿pero eso es lo que Dios quiso enseñar? ¿Eso es lo que yo tengo que hacer? No. Yo tengo fe que puedo hacerlo si el Señor así lo permite. Claro que sí. Pero eso no fue lo que quiso enseñar el Señor, ¿verdad? Y entonces cuando usted, por su sentimiento, se pone a hablar de fe, y eso no ocurre, entonces usted deja mal parado al Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, nosotros si hay algo, si puedo usar la palabra declarar, voy a declarar lo que está escrito, que es una forma de decir lo que está escrito. Pero no declarar algo que puede llegar a pasar porque yo tengo fe. Por ejemplo, escuché una expresión por ahí, justo quería agarrarla. El hijo de la promesa. El hijo de la promesa no es bíblico. El hijo de la promesa no es bíblico. Si usted cree que sus hijos que no tienen al Señor se van a salvar porque son el hijo de la promesa, eso no es lo que la Biblia enseña. El hijo de la promesa era Isaac. Punto. ¿Me doy a entender? Otra cosa. Hoy estoy por sacar los tabús. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿verdad? No se apartará. Y usted cree, porque usted le enseñó la Biblia cuando era chiquito, algunos versículos, algunas lecciones, entonces en algún momento de la vida va a venir a los pies de Cristo. No es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que usted le enseña a tomar decisiones, y si usted le enseña a tomar decisiones, cuando sea viejo se va a acordar de la manera que usted le enseñó a tomar decisiones. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero hemos agarrado tantas frases de cliché que las hacemos propias y no es lo que enseña la Biblia.
¿Cuántas madres hay esperanzadas y cada vez más frustradas? Wow, yo, el hijo de la promesa y no se convierte y no viene a los pies del Señor, cada vez está peor, está más apartado. ¿Y de dónde sacó eso de hijo de la promesa? Son expresiones que suenan bonitos, pero no es lo que enseña la Biblia. Por eso necesitamos que leer la Biblia. Y si usted quiere que su hijo se salve, predíquele con el ejemplo. Y cuando sea necesario, predíquele el Evangelio. Y de esa manera usted va a poder tener un buen testimonio. Y ojalá que ese hijo suyo o esa hija pueda venir a los pies de Cristo. Porque entonces miente el Señor cuando algunos de nuestros familiares, aquellos que tienen hijos, se murieron sin Cristo. Entonces Dios mintió. Dios no miente. Entonces no es una promesa. Como lo agarramos también la promesa ahí del apóstol Pablo, de Pedro, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y damos por sentado que mi casa va a ser salva. Lo doy por sentado. Y es como una acallá conciencia. O como una esperanza fluctuante. No es eso lo que dice el Señor. ¿A quién se lo dice? ¿En qué momento se lo dice? Bueno, alumnos de método de estudio bíblico los domingos. ¿Quién lo dice? ¿A quién se lo dice? Todas esas cosas son importantes porque nosotros escuchamos muchas frases por ahí y las hacemos propias, pero no es lo que el Señor enseña en su palabra. Y nosotros creemos firmemente que necesitamos leer la palabra para poder conocer realmente si eso es así o no es así. ¿Está bien? Cerramos el paréntesis entonces. ¿Les parece? Terminamos aquí. Muy bien. Mis hermanos, se los digo porque hay mucho en cuanto a esto, y aún en este evangelio de la prosperidad en el que estamos hablando, hay mucha de esta frase, ¿verdad?, que contagia, ¿verdad? A veces porque tengo esperanza de que mi hijo se salve, entonces me agarro de alguna cosa por ahí, ¿verdad? No, confía en el Señor, confía en su palabra, confía en el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ora al Señor para que el Señor le provea la oportunidad de escuchar el Evangelio a sus hijos, a su familia, a sus padres, a quien sea, ¿verdad? A través suya, a través de otra persona. Quizá usted hoy sembró y mañana viene Apolo y recoge lo que usted, ¿verdad? Lo que usted sembró. Lo importante es que usted y yo sigamos sembrando la palabra del Señor. Volvamos al debate, cerramos ahí el paréntesis. Este fue gratuito, gratuito. Vamos entonces a ver, con respecto a lo que es este debate, un evangelio que va a hablar acerca de quizás prosperidad económica, sanidad. Cree que estos son derechos de cada creyente y evidencia del favor de Dios. Es decir, si tú tienes prosperidad, economía y sanidad, entonces Dios te está mirándote con ojos de agrado a ti. Pero al que no tiene estas cosas, entonces no está bien con Dios. Eso es lo que se presenta y no es lo real. Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir. Y si la pobreza es una maldición, entonces ¿cuántos porcentajes de nuestra sociedad están bajo eso? Pero eso es lo que enseña esta prosperidad. Si tú estás mal económicamente, entonces ahí abajo nos muestra, tiene que ser quizás porque estás en pecado. Dice, ningún creyente debe sufrir. Y déjeme decirle que yo conozco mucha gente que sufre en el nombre del Señor. ¿Verdad? Entonces, si es creyente no debe sufrir, ¿qué está pasando con ellos? Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Todos queremos tener comodidad, queremos tener dinero, queremos tener salud, no queremos que nos pasen cosas. Hoy hablaba con una señora que le estábamos predicando ahí y ella decía, sí, oren por mí porque yo perdí a mi hijo, 24 años, en un accidente. Y yo me acerqué después y le pregunto, ¿cuándo fue eso? Hace 4 años. Y es la realidad. Pero ¿sabe lo que le está pasando en su corazón? Que está preso del dolor y no puede salir a flote. ¿Y saben por qué? Porque no tienen al Consolador. No tienen al Señor. El Señor que fortalece el corazón, que alienta el corazón, que nos esfuerza y nos fortalece para seguir adelante. ¿Verdad? Entonces, ojalá acerque al Señor, porque la única manera, yo le decía, mira, humanamente es imposible, pero el Señor en el corazón nos puede fortalecer para seguir adelante. No hay otra manera, no hay otra forma.
Creen que estos son derechos de cada creyente y evidencia el favor de Dios. Consideran a la enfermedad y pobreza, dijimos, como una maldición que ningún creyente tiene que sufrir. Esto es lo que ellos presentan. Dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrenda a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que mientras más das, más prosperidad económica recibirán. Este es el evangelio de la prosperidad. Pacta con Dios. Es decir, te motivan ¿a qué? A que tú hagas un pacto con Dios. Porque si tú haces un pacto con Dios con 10, como van a ver ahora, ¿verdad? Si tú haces un pacto con Dios de $10, entonces vas a recibir 1,000. Y si pactas con 1,000, entonces vas a recibir 100,000. Y lo que ellos llevan es pacta. Haz el esfuerzo y pacta porque Dios responde al pacto. Y ahora vamos a aprender dónde dice Dios eso. Ahora lo vamos a aprender por la Biblia. Pero este movimiento del Evangelio de Prosperidad es un movimiento que juega con este tipo de cosas. Da para recibir. Y el apóstol Pablo dijo, no dé por necesidad. ¿Se acuerda? Ahorita vamos a ver. No dé por necesidad. Cada uno como sea prosperado, ¿verdad? Pero nunca dice, pacta con Dios, porque si tú le das 10, entonces es un negocio. Ah, ya entendí la palabra. Esto es un SAN entonces. Es un SAN. Tú das 10 y te dan 100. Tú das 100 y te dan 1,000. Das 1,000 y te dan 10,000. Es un SAN entonces. ¿Verdad? Mantequilla, sí, exactamente. Pero lo que eso enseña es esto. Seguimos. De una casa, dice, da una casa y recibirás 100 casas. Una casa que vale por 100, da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. Serán lo de juguetes. ¿Será? Ahora, Marcos 10:30 es muy bueno, ¿verdad? En cuanto a esto. Vamos a leerlo. Busquemos ahí Marcos capítulo 10. Gloria Copeland dice, la voluntad de Dios es prosperidad. Eso es lo que dice esta mujer, ¿verdad? ¿Qué dice Marcos 10:30? A ver. Que no recibas 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones y en siglo venidero la vida eterna. Y toma un versículo como este, ¿para qué? Para afianzar su convicción y mostrarle a los demás en un versículo sacado de contexto, que Dios te va a dar, y usted sabe lo que dice el contexto, usted se acuerda de lo que dice el contexto, ¿verdad? Pero Dios toma ese versículo para decirle, no, si tú das, entonces el Señor te va a dar casas. ¿Qué más dice el versículo? Tierras, hermanas, madres, hijos, prosperidad. Entonces, un versículo lo toman ¿para qué? Para sacado de contexto, para decir que si usted da una casa, usted recibirá 10 casas. Si usted da un terreno, usted recibirá 10 terrenos. Ni el ingenio Quisqueya tiene tanta tierra como es. Tiene su propia definición de fe, llamado, ahí está, declárelo. Esa es su declaración, esa es su convicción propia, la definición de fe. Decláralo y lo tendrás. Dice, declárelo y recíbalo. Dice que fe es una fuerza. Y cuando una persona declara con su boca y cree en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. ¿A qué le parece esto? Es como la suerte, ¿no? Es como la suerte. Es algo parecido, ¿no? Entonces, la definición que ellos tienen de fe es la declaración. La declaración es tan poderosa, dicen ellos, que lo que tú declares con tu boca, eso va a acontecer. ¿Verdad? Entonces, la fe, ¿en qué o en quién? En otras palabras, lo que están haciendo es personificar la fe. La fe es un poder más allá de Dios. La fe es un poder. Y déjeme decirle algo.
¿La fe contesta oraciones? ¿La fe contesta oraciones? ¿Pero la fe contesta oraciones? ¿Quién contesta oraciones? Ah, Dios, no la fe. Entonces yo estoy poniendo la fe en lugar de Dios. Porque si tú lo declaras, entonces va a ocurrir. Entonces yo estoy poniendo la fe en lugar de Dios. El que contesta las oraciones es Dios. ¿Según qué? Su voluntad. Según su voluntad. Pero ellos tienen este tipo de declaración, de definición. Seguimos. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que reciben de Dios. No está basada en las promesas y en la palabra de Dios. Están basados en lo que ellos piensan y creen que van a recibir de Dios. Es decir, se vuelve una fe vacía de Dios y muy sentimental y emocional. Ah, no, porque Dios me lo va a dar. ¿Y si no? ¿Se da cuenta? Entonces, estamos detrás viendo dentro de todo esto lo que es el evangelio de la prosperidad, que en la calle, que en muchos lugares se está predicando. Dice ahí, si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por pecado. Cuando ellos declaran algo y no ocurrió, entonces, ¿cómo yo zafo de eso? ¿Cómo yo salgo de ahí? ¿Verdad? La manera es muy fácil, muy sencilla. Ah, no, si Dios no contestó es porque no tuviste mucha fe. O si Dios no contestó es porque estabas en pecado. ¿Verdad? Y entonces se justifican, si ellos declararon algo y no ocurrió, se justifican en que o estás en pecado o no tuviste mucha fe. Y esa es la forma de predicar de ellos. No oran usando la frase, si es tu voluntad, Dios, porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios. Muchos enfatizan las palabras proféticas. No, yo lo declararé y Dios lo va a hacer. Déjeme decirle algo. Yo no puedo mandar a Dios. Yo no puedo exigirle a Dios. Si yo oro al Señor y es su voluntad, Dios en su misericordia, en su gracia y su bondad da. Pero no porque yo lo mande, ¿verdad? Si yo pudiera mandarlo, sencillamente, entonces Él no sería Dios. Pero la palabra de Dios me dice y me enseña de que Dios hace su santa y bendita voluntad. Seguimos. En este evangelio de la prosperidad, el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron, es una pregunta. ¿Es este evangelio de la prosperidad el mismo que Cristo predicó y los apóstoles? Vamos a ver la respuesta ahora en la Biblia. ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver ahora. Pero la prosperidad y la sanidad. ¿Cuánta gente está enferma y dice, pero Dios me va a sanar? Ahora, está bueno, Dios me va a sanar, pero ¿qué falta? Si es su voluntad. Dios me va a sanar, si es su voluntad, ¿verdad? Entonces, es como cuando vamos a orar por un enfermo ya que está ahí en cama, ya casi para partir, ¿verdad? Y la familia nos invita a orar por la persona. Y para nosotros los pastores es difícil orar en ese momento. Porque uno está viendo la realidad. Uno está viendo que está quizá en la última. Y ellos quizás nos mandan a pedir orar para que en la oración se levante. Y entonces para mí, en lo personal, no sé a los demás cómo lees, pero en lo personal a mí me es difícil orar. Pero ¿qué me ayuda? A orar, Señor, levántalo si es tu voluntad. Sánalo si es tu voluntad. Porque yo no sé lo que Dios quiere. ¿Verdad? Ahora, y si el Señor quiere llevárselo. Entonces, yo conozco un caso de una persona que estuvo enojado muchos años con un hermano, porque el hermano vino a orar y él dijo, tú te vas a levantar de la cama, vamos a orar, tú te vas a levantar de la cama. Y la persona no se levantó de la cama, la persona partió con el Señor. Y este hermano, que parece que se había animado por lo que escuchó, cuando murió su hermana, ya usted sabe lo que pasó en el corazón de él. Pero tenemos que aprender a orar si es su voluntad. El evangelio predicado por los apóstoles, ¿qué enfatizaron? Vamos a ver qué cosa enfatizaron. Nos quedan pocos minutos, así que vamos a aprovechar. ¿Qué era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles?
está el énfasis en la vida interior, santidad, o en lo material, prosperidad y salud. ¿En qué estaba el énfasis del Evangelio de los apóstoles? Los siguientes versículos son típicos de la enseñanza apostólica. Resuma, dice, su enseñanza. Colosenses 1, 21 y 22. Vamos a ver, ¿qué enseñaron los apóstoles? El Evangelio que enseñaron los apóstoles. Vaya conmigo, Colosenses, capítulo 1, 21 y 22. A ver. Capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como santo y sin mancha. ¿Y qué más? E irreprensible delante de él. Un énfasis en el Evangelio de los apóstoles es que el Señor nos salvó con un propósito, para presentarnos de qué manera. Sanos, ricos, ¿dice eso? No, no dice eso. ¿Qué dice? Presentarnos santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Ese es básico en el Evangelio de los apóstoles. Tiene que ver con lo interior, no con lo exterior. Tiene que ver con los cambios que tiene que dar mi corazón ante la palabra de Dios, decisiones que tenemos que tomar que nos ayuden a vivir de una forma santa, de una forma limpia y de una forma irreprensible delante de Dios, delante de Él. Así que el énfasis de los apóstoles no es la sanidad y la prosperidad. El énfasis de los apóstoles es el cambio que hace Cristo en el corazón. ¿Verdad? Colosenses 3, 1 al 3, ahí cerquita. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Buscar las cosas de abajo? ¿Buscar lo material? No, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde? Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, el Evangelio de los apóstoles no es un evangelio material. El Evangelio de los apóstoles no tiene que ver con la prosperidad económica. El Evangelio de los apóstoles tiene que ver con lo que nosotros somos en Cristo y con lo que tenemos en Cristo en los cielos. Ese es el Evangelio, ¿verdad? El otro es 3.5, mire lo que dice. Dice, haced morir pues lo terrenal. ¡Ay, qué problema! Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. Aquí hay otra palabra, avaricia. ¿Alguien sabe lo que es la avaricia? Es querer tener, ¿verdad? Avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Idolatría. Por eso el Señor dijo, ¿se acuerdan? No podéis servir a dos señores. O amarás a uno y odiarás a otro. Entonces la palabra de Dios nos enseña que el Evangelio de los apóstoles estaba en contra de la avaricia, estaba en contra de aquellas cosas que se convierten en idolatría, está en contra de todo lo terrenal. Claro, alguno dirá, bueno, pero no podemos tener cosas. No, no es lo que está diciendo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, raíz de todos los males no es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Porque por el dinero se secuestra, por el dinero se mata, por el dinero se engaña, por el dinero se le es deshonesto. Y podría ser un montón de cosas. Por dinero se casan. ¿O no? ¿Usted conoce el término chapeadora? Entonces, por el dinero se hace todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios es clara. En el 3.5, en el 3.12. Mira lo que dice el 3.12. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Fíjense que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra actitud. No tiene que ver con lo terrenal, no tiene que ver con lo material. Tiene que ver con el corazón, con los cambios que tiene que dar mi corazón, mi vida, con las actitudes que debo tener en el Señor. El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad. En eso está el énfasis del Evangelio de los apóstoles.
abandonar el pecado para vivir en santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. ¿Qué es lo material ante la eternidad? ¿Se acuerdan aquel que acumuló muchas riquezas y dijo, bueno, voy a hacer granero más grande? En nuestra época, ¿qué diríamos? Depósito más grande. Y después me voy a poner ¿a qué? A ver Netflix. Total, ya gané mucho, demasiado. Y el Señor dice, necio, hoy viene a buscar tu vida, tu alma. Y lo que tú acumulaste, ¿de quién será? Entonces lo terrenal se iba a quedar acá. Lo material que alcanzó se iba a quedar acá. Entonces la vida del cristiano, la vida del creyente va mucho más allá, pasa mucho más allá de lo material. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza gloriosa, porque vamos a la gloria, porque todo lo eterno está en la gloria. Lo demás es pasajero. Seguimos. También dice ahí, aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, ellos no contradicen esto, ¿verdad? Su prédica y su práctica dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún no creyentes han notado ese énfasis poco bíblico y se comienzan a burlar. Ah, claro, porque ustedes se quedan con todo el dinero, ustedes le sacan a los miembros el dinero. Eso es lo que dice la gente, ¿verdad? Y claro, si van a un espectáculo, porque no es culto, si van a un espectáculo diciendo, mira, entrega un carro que el Señor te va a dar una flota de carro, ¿qué va a hacer la gente que no conoce al Señor? La gente que no conoce al Señor comienza ¿qué? A reírse, a burlarse y a criticar. Alguien dijo por ahí, no, que yo no le voy a dar dinero a los pastores. ¡Qué bueno! Porque el dinero es de Dios, no es nuestro. Pero qué bueno. ¿Por qué? Porque el Señor da los principios de dar. A propósito, un día de esto vamos a hablar de lo que dice la Biblia, de los principios de dar. Pero cuando comenzamos a ver este tipo de espectáculo, da para que Dios te dé. Ya desde que usted escuche eso, ya usted sabe por dónde va. Y lo interesante es que tiene una capacidad para envolverlo. Tienen una capacidad. ¿Qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la riqueza y la prosperidad económica? Vamos a buscar 2 versículos porque se nos va el tiempo, pero vamos a ver. ¿Qué dice Mateo 6 en cuanto a los bienes materiales? Versículo 19 y 21. Mateo 6. A ver. Muy bien, capítulo 6, versículo 19. ¿Qué dice? A ver. No os hagáis tesoros de la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y el 20, hasta el 21. Y no hacéis tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estén vuestros tesoros, hay que estar también vuestro corazón. Muy bien. Entonces se dice, no hagáis tesoro, ¿dónde? En la tierra. Ahora, déjenme decirle algo, mis hermanos. Una cosa es prosperidad basada en la fe. Preste atención, que ahorita le voy a preguntar. Una cosa es prosperidad basada en la fe y otra cosa es prosperidad basada en su trabajo. ¿Entiende la diferencia? Vuelvo a repetir. Una cosa es la prosperidad basada en la fe y otra cosa es la prosperidad basada en su trabajo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted trabaja va a progresar. Si usted hace bien las cosas va a progresar, porque nadie tiene un negocio para no crecer. Pero cuando la prosperidad está basada en la fe, algo debe olerle mal. Cuando te dicen, da para que Dios te dé, da para que Dios te bendiga, da para que Dios te multiplique, algo no está bien. Pero si usted trabaja y usted prospera, bueno, el obrero es digno de su salario. ¿Me entiende la diferencia? Entonces, que usted trabaje y usted prospere, gloria a Dios por eso. Procure, como dice Josué, procure no apartarse ni a izquierda ni a derecha para que todo lo que emprenda le vaya bien. Procure eso. No apartarse de la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Y si usted trabaja, es lógico que usted prospere. ¿Sí o no? Pero ya cuando tiene que ver prosperidad por fe, ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque la prosperidad por fe es como negociar con Dios.
Y nosotros no estamos para negociar con Dios. Es más, no somos dignos de nada y el Señor es bueno, ¿verdad? Pero tengamos bien claro eso. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a qué cosa? Y a la riqueza. A ver, ¿existen creyentes ricos? Vayamos a la Biblia, vayamos a la Biblia. Pensemos en los personajes de la Biblia. ¿Qué creyente rico usted conoce de la Biblia? Abraham, muy bien. José, muy bien. Job, muy bien, Job. Muy bien. ¿Quién más? Vayamos al Nuevo Testamento ahora. Mateo. Lidia, muy bien. Dorca, Lidia. José de Arimatea, Saqueo, y sí, saqueaba, no, perdón, Saqueo, pero se convirtió, ¿verdad? Se convirtió y dio la mitad a los pobres y al que le debía, le devolvía 4 veces, ¿no? Ahora, ustedes ven que en la Biblia, ¿verdad? Hay hombres que Dios los bendijo, ¿verdad? Pero si usted nota, ninguno de ellos se jactó de su riqueza. Ninguno de ellos. Busque cada personaje. Y ninguno de ellos se jactó de su riqueza. Y ellos sirvieron al Señor. Y Dios los bendijo, claro. Imagínate en la época de Abraham. ¿Quién era como Abraham? Tanta riqueza que tuvo, ¿verdad? Claro, no tenía muchos vehículos 4x4, muchos burros y esas cosas. Pero eso era algo que representaba riqueza en esa época, ¿verdad? Representaba riqueza. Entonces, en la Biblia nosotros encontramos. ¿Qué también encontramos en la Biblia? Que Dios hace al rico y Dios hace al pobre. El Señor nos enseña en su palabra. Dios hace al rico y hace al pobre. Ahora, ¿qué le pide a ambos, tanto al rico como al pobre? Primero, el arrepentimiento. Que vengan al Señor. Y después, que sirvan a un solo Señor. No a la riqueza. Es decir, el tener la riqueza, si el Señor así lo quiso, perfecto. Pero no puedes servir a la riqueza y al Señor. Sirve al Señor con lo que Dios te ha dado. ¿Se da cuenta? Entonces, el pobre, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le pide Dios al pobre? Bueno, eso lo pidió David, ¿no? Manténme del pan necesario, no sea que yo robe y te deshonre, o me des mucho y me olvide de ti. Eso es lo que dijo el salmista, ¿no? Pero al pobre, ¿qué le pide? Lo mismo. Porque hay pobres, espero que no. Estoy tratando de buscar una frase para que no sé. Hay pobres con delirio de grandeza. que quieren vivir como ricos, pero son pobres. ¿Verdad? Y se meten en deuda y otra deuda por allá y otro préstamo por el banco y otro préstamo. ¿Verdad? Y quieren vivir a otro nivel cuando no tienen con qué pagar. Y eso queda mal. Entonces, lo que Dios dice, mientras tenga sustento y abrigo, está contento. Si el Señor te dio solo para comer guineíto y yuca con salame, gloria al Señor. Gloria al Señor, ya le di hambre, ¿ves? Pero si Dios le da abundancia, el apóstol Pablo aprendió y dijo, he aprendido a contentarme cualquier sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener, y eso me encanta, sé tener abundancia. Nosotros cuando nos llega algo extra nos volvemos locos porque no sabemos qué hacer. ¿Sí o no? Nos entró algo, una boronita, como dicen acá, y nos volvemos, ¿y para qué me lo habrá dado el Señor, verdad? Y ahí estamos, volviéndonos locos. Pero lo importante es poder tener un corazón claro. Claro, tenemos que terminar acá porque se nos fue la hora. Pero quiero que entienda esto, el Evangelio de la Prosperidad no es de Dios. En Gálatas dice, si viene un ángel de Dios, uno de nosotros, un ángel de Dios, del cielo, y nos trae otro evangelio, sea anatema, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente que Dios vino a cambiar nuestro interior para reflejarlo en nuestro exterior. Y que nuestra meta es el cielo, no lo material. Es hacer tesoro en los cielos, no en lo material. Y vuelvo a repetir esta frase porque quiero que le quede bien clara. La prosperidad basada en la fe huele mal. La prosperidad basada en su trabajo puede ser bendición de Dios, ¿verdad? Haciendo lo correcto, claro, no haga lo incorrecto porque... Pero Dios bendice las obras de sus manos, sí. ¿Cuándo las bendice?
Cuando la palabra de Dios dice no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios, Dios puede decir las obras de tus manos. Amén. Bien, continuaremos el próximo, si el Señor lo permite, acerca de este tema, ¿verdad? Del Evangelio de la Prosperidad y lo que Dios enseña en su palabra. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, adelante, Will. Era un predicador de la prosperidad en sí, que a ellos los entrenaban con un libro motivacional de un norteamericano llamado